nunca he podido dormir bien. Desde que tengo memoria, las noches han sido un campo de batalla donde el sueño rara vez sale victorioso. Pero lo que me ocurrió entre los 12 y los 13 años no puede explicarse con insomnio, pesadillas o una imaginación hiperactiva. Algo vivía bajo mi cama, algo que aún hoy, años después, me persigue en los rincones oscuros de mi vida. Escribo esto con la esperanza de que alguien, en algún lugar, crea mi historia, aunque temo que estas palabras no cambiarán nada. Lo que ocurrió en aquella vieja casa de madera marcó mi vida para siempre, y aunque he intentado dejarlo atrás, las sombras tienen una manera de aferrarse a uno, como si nunca quisieran soltarte. Nuestra casa, situada en un tranquilo vecindario suburbano, era una construcción antigua de madera que parecía crujir con cada ráfaga de viento. Sus suelos crujían bajo mis pasos, y las ventanas, mal selladas, dejaban entrar corrientes frías que hacían temblar las cortinas. La casa tenía un encanto rústico, con paredes de madera desgastada y un ático al que rara vez subíamos. Mi habitación, en la segunda planta, era un refugio sencillo pero lleno de recuerdos, una cama individual con un colchón que chirriaba, un escritorio abarrotado de libros de aventuras y un armario que siempre parecía a punto de abrirse por sí solo. Mis padres, ocupados con sus trabajos y mi hermano menor, no prestaban mucha atención a los detalles de la casa. Para ellos, era solo un lugar donde dormir. Para mí, era un mundo lleno de secretos. No le tenía miedo a la oscuridad. A diferencia de otros niños de mi edad, no necesitaba una lámpara de noche ni cuentos para conciliar el sueño. Mis padres, aliviados por no tener que lidiar con temores infantiles, nunca insistieron en instalar una luz en mi habitación. La oscuridad no me intimidaba, al contrario, me sentía cómodo en ella, como si fuera una manta que me envolvía. Pero dormir siempre fue mi talón de Aquiles. Las noches se alargaban, mi mente se negaba a descansar, y los pensamientos se arremolinaban como un torbellino interminable. La casa tenía una historia que nadie mencionaba. Los vecinos contaban rumores sobre los antiguos dueños, una familia excéntrica que había vivido allí a principios del siglo XX. Se decía que realizaban rituales extraños, invocaciones a cosas que no deberían ser invocadas. Nadie sabía si era cierto, pero la casa tenía un aire que hacía que esas historias parecieran posibles. Las paredes parecían susurrar, y los espejos, aunque pocos, siempre parecían reflejar algo más que lo que estaba frente a ellos. En el vecindario, los más ancianos evitaban pasar por nuestra calle al anochecer, y más de una vez escuché a alguien murmurar que la casa no estaba bien. Mis padres, escépticos por naturaleza, descartaban estas historias como supersticiones de pueblo. Mi padre, ingeniero, solía decir que las casas viejas siempre tienen carácter y que los crujidos eran solo madera asentándose. Mi madre, siempre práctica, se limitaba a limpiar el polvo y a mantener la casa funcional. Pero yo, con mi imaginación alimentada por libros de aventuras y cuentos de terror, no podía evitar sentir que había algo más en la casa, algo que no se veía a simple vista. La primera vez que lo escuché fue una semana después de mi 12º cumpleaños, en marzo. Era una noche fría, y el aire olía a lluvia reciente. Llevaba horas dando vueltas en la cama, con las sábanas enredadas en mis piernas, y el reloj marcando las 2:17 de la mañana. Mis ojos estaban abiertos, fijos en el techo, mientras mi mente vagaba entre pensamientos inconexos, la escuela, los amigos, un libro que no había terminado. Entonces, una voz rasposa rompió el silencio, como un cuchillo cortando la quietud. ¿Estás intentando dormir? Me incorporé de golpe, con el corazón golpeándome el pecho como un tambor. La voz venía de abajo, desde debajo de mi cama. Miré a mi alrededor, buscando una explicación lógica. La habitación estaba envuelta en una oscuridad densa, solo rota por el débil resplandor de la luna que se filtraba por las cortinas. Nadie podía estar ahí. Mis padres dormían al otro lado del pasillo, y mi hermano menor, de 8 años, roncaba en su cuarto. Estaba solo. O eso creía. Tragué saliva, tratando de convencerme de que era mi imaginación. Tal vez había leído demasiadas historias de terror, o tal vez el cansancio estaba jugando con mi mente. Pero la voz volvió, más clara esta vez. ¿Te asusté?
Era una voz peculiar, como si una anciana y un hombre hablaran al unísono. Alta, pero con un tono grave que resonaba en mis huesos. No sonaba humana, pero tampoco completamente extraña. Mi respiración se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté ignorarla, apretando los ojos y deseando que desapareciera. Pero no lo hizo. Lo siento si te asusté. No fue mi intención. Quise gritar, llamar a mis padres, pero cuando abrí la boca, la cama comenzó a temblar. No era un movimiento sutil, era como si alguien, o algo, estuviera sacudiéndola con fuerza desde abajo. Las patas de madera chirriaban contra el suelo, y el marco golpeaba la pared con un ritmo constante. Me quedé petrificado, con la voz atrapada en la garganta. No llames a nadie. No voy a hacerte daño. Extrañamente, había algo en su tono que me hizo creerle. No sonaba amenazante, sino solitario. Como si realmente quisiera hablar y nada más. Con el corazón todavía acelerado, me atreví a responder, con mi voz temblorosa. Entonces, ¿qué quieres? Hubo una pausa, como si estuviera pensando. No quiero nada, solo hablar. Es muy solitario aquí abajo. Tenía 12 años, y mi capacidad para tomar decisiones sensatas era limitada. En mi mente infantil, la solución parecía simple. Si esta cosa solo quería hablar, tal vez no era tan malo. Puedes subir aquí. No estarás tan solo, creo. Hubo silencio. Luego, la voz respondió, con un matiz de tristeza. No puedo subir. No tengo permiso para hacer eso. ¿Permiso? ¿De quién?, pregunté, pero no respondió. Mi curiosidad superó al miedo, y tomé una decisión que ahora sé que fue imprudente. Entonces, ¿puedo bajar yo? Me deslicé de la cama, mis rodillas tocaron el suelo frío, y levanté la sábana que colgaba hasta el piso. La oscuridad bajo la cama era absoluta, como si la luz de la luna no se atreviera a entrar ahí. Mis ojos buscaron algo, cualquier cosa, pero no había nada. Solo polvo, algunas pelusas y el espacio vacío. Fruncí el ceño, confundido. Estaba seguro de haber oído la voz, pero no había nadie. Me convencí de que era mi imaginación, un truco de mi mente cansada. Volví a la cama, pero el sueño no llegó. Y un miedo nuevo, punzante, se instaló en mi pecho. No estaba solo en mi cuarto, y aunque no podía verlo, sentía su presencia, como un peso invisible en el aire. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, me sentí aliviado. Era sábado, así que podía descansar durante el día. Pero el recuerdo de esa voz se quedó conmigo, como una sombra que no podía sacudirme. Los días siguientes, no podía dejar de pensar en la voz. En la escuela, me sorprendía mirando fijamente la pizarra, perdido en mis pensamientos, tratando de recordar cada detalle de lo que había escuchado. Mis amigos notaron que estaba más callado de lo habitual, pero lo atribuyeron al cansancio. No duermes bien, ¿verdad?, me decían, y yo asentía, incapaz de explicar la verdad. En casa, comencé a explorar la habitación con más detalle, buscando algo que me diera una pista. Revisé cada tablón del suelo, cada grieta en la pared, incluso el interior del armario, pero no encontré nada fuera de lo común. Una tarde, mientras rebuscaba en el ático, encontré un baúl viejo cubierto de polvo. Estaba cerrado con un candado oxidado, pero logré forzarlo con un destornillador. Dentro había fotografías en blanco y negro, ropa antigua y un libro de cuero gastado que parecía un diario. Las primeras páginas estaban llenas de notas sobre la casa, escritas por alguien que había vivido allí en la década de 1920. Hablaban de experimentos realizados en el sótano, de símbolos dibujados en las paredes y de una puerta que nunca debieron abrir. Las últimas páginas estaban arrancadas, como si alguien hubiera querido borrar lo que se había escrito. Ese descubrimiento me dejó inquieto, pero también más decidido a entender qué estaba pasando en mi habitación. Una noche, mientras revisaba el cajón de mi escritorio, encontré una caja de metal oxidada, escondida detrás de un montón de cuadernos. No era mía, y mis padres nunca la habían mencionado. La abrí con cuidado, esperando encontrar algo revelador.
Dentro había una colección de objetos extraños, un mechón de cabello atado con un hilo rojo, una moneda antigua con un símbolo que no reconocí, y un trozo de papel amarillento con una palabra escrita en tinta negra. Vigila. Mi corazón se aceleró. ¿Era una advertencia? ¿Un mensaje de alguien que había vivido en la casa antes que yo? Decidí no contarle a nadie sobre la caja. La escondí bajo mi cama, irónicamente, en el mismo lugar donde la voz parecía habitar. No quería que mis padres la encontraran y empezaran a hacer preguntas. Pero esa noche, cuando la voz regresó, parecía saberlo. «Encontraste algo, ¿verdad?», dijo, con un tono que mezclaba curiosidad y cautela. Me quedé helado. «¿Cómo lo sabes?». «Sé muchas cosas sobre esta casa. Más de lo que crees». «¿Qué es esa caja? ¿De quién es?». Hubo silencio. Luego, un susurro apenas audible. «Es mejor que no preguntes. Algunas cosas es mejor dejarlas donde están». Esa advertencia solo alimentó mi curiosidad. Durante las semanas siguientes, me obsesioné con la caja y su contenido. Investigué en la biblioteca local, buscando información sobre los símbolos en la moneda. Descubrí que era un amuleto usado en rituales antiguos, supuestamente para protegerse de entidades no deseadas. La palabra vigila también apareció en un libro sobre folclore local, asociada con historias de espíritus atrapados en lugares específicos, como casas o cementerios. Cada descubrimiento me hacía sentir más cerca de entender la voz, pero también más atrapado en su misterio. Pasaron semanas sin que la voz regresara y comencé a preguntarme si todo había sido un sueño. Pero una noche de mayo, mientras intentaba leer un libro para distraerme del insomnio, escuché un nuevo sonido, un golpeteo suave, como si alguien tocara la madera desde el interior de las paredes. No era la voz, sino algo más físico, más real. Me levanté y seguí el sonido hasta el armario. Al abrirlo, encontré una tabla suelta en la pared trasera. La quité con cuidado y descubrí un pequeño hueco lleno de telarañas. Dentro había un cuaderno, aún más antiguo que el diario del ático. Las páginas estaban llenas de dibujos de símbolos extraños y notas garabateadas en un idioma que no reconocí. Una página, sin embargo, estaba escrita en español: «No los dejes salir. La luz los atrae, pero la oscuridad los contiene». El descubrimiento me dejó temblando. ¿Quién había escrito eso? ¿Y qué significaba «no los dejes salir»? Decidí esconder el cuaderno junto con la caja, pero esa noche no pude dormir. Sentía que la casa misma me observaba, como si las paredes tuvieran ojos. La voz no apareció, pero el silencio era aún más inquietante. No volví a escuchar la voz hasta junio, 3 meses después. El verano había llegado, y con él un calor sofocante que hacía imposible dormir. Mi cuarto, sin aire acondicionado, era como un horno. Sudaba, con las sábanas pegadas a mi piel, y mi cabeza daba vueltas, atrapada en un torbellino de pensamientos. Había pasado los últimos meses obsesionado con la voz, preguntándome si había sido real o solo un sueño. Había revisado bajo la cama innumerables veces, pero nunca encontré nada. Miré el reloj, 2:30 de la mañana. Otra noche sin dormir. Estaba a punto de rendirme cuando la voz regresó. ¿Estás incómodo? Me sobresalté, pero esta vez el miedo estaba mezclado con una chispa de irritación. ¿Cómo estaba aquí otra vez? ¿Qué quería? Sin pensarlo, respondí con brusquedad. Sí, muy incómodo. Lo siento, dijo la voz, y por primera vez noté un dejo de tristeza genuina. Ojalá pudiera salir de aquí y ayudarte, pero no lo tengo. Permitido, lo sé, interrumpí, recordando nuestra última conversación. Ya me lo dijiste. Oh, supongo que me repito, respondió, casi con un toque de vergüenza. La curiosidad volvió a ganarme. Había estado pensando en esa voz durante meses, preguntándome qué era, por qué estaba ahí. Así que hice la pregunta que me había rondado todo ese tiempo. Oye, ¿qué haces ahí abajo? ¿Por qué estás bajo mi cama? Hubo silencio. Luego, un carraspeo, como si estuviera aclarándose la garganta. Estoy aquí para hablar contigo.
El sueño no te llega fácilmente, así que estoy aquí para aliviar tu inquietud, o tal vez tu aburrimiento. Quiero ser una compañía. Esa respuesta me desarmó. No sonaba como un monstruo, sino como alguien, o algo, que simplemente quería ayudar. La idea me tranquilizó. Por primera vez, sentí que esa voz no era una amenaza, sino un extraño compañero en mis noches de insomnio. Gracias, dije, apoyándome en un lado de la cama, mi voz más suave. De nada, respondió, y juro que pude sentir una sonrisa en su tono. Intenté de nuevo, con la esperanza de verlo. ¿Puedo bajar a verte? Hubo silencio. Me deslicé al suelo, levanté la sábana y miré. Nada. Solo oscuridad. Suspiré, decepcionado, pero algo en mí se relajó. Esa noche, sorprendentemente, logré dormir. Tal vez fue el alivio de saber que la voz no quería hacerme daño. Tal vez fue el cansancio. Pero por primera vez en meses, descansé. Durante el resto del verano, la voz se convirtió en una especie de ritual. No aparecía todas las noches, pero cuando lo hacía, hablábamos. Me contaba historias extrañas, fragmentos de un mundo que no podía comprender del todo, lugares donde la luz nunca llegaba, donde las sombras tenían vida propia. Hablaba de los otros, seres como él, atrapados en los bordes de nuestro mundo, incapaces de cruzarlo sin ayuda. A veces, me hacía preguntas sobre mi vida, mis amigos, mis sueños. Nunca le conté a nadie sobre estas conversaciones. ¿Cómo podía explicarlo? Oye, hablo con una cosa que vive bajo mi cama no era algo que un niño de 12 años pudiera decir sin que lo tomaran por loco. En agosto, durante una ola de calor particularmente insoportable, la voz me contó una historia que me dejó inquieto. Habló de un niño que había vivido en la casa muchos años antes, un niño que, como yo, no podía dormir. La voz había intentado ayudarlo, pero el niño había encendido una luz una noche y algo terrible había pasado. No dio detalles, solo dijo, la luz no siempre es tu amiga. Esa advertencia se quedó grabada en mi mente y comencé a preguntarme si mi curiosidad por ver a la voz era realmente una buena idea. El siguiente encuentro significativo fue en octubre, unos días antes de Halloween. El aire ya tenía ese olor otoñal, a hojas secas y noches frescas. Pero el sueño seguía siendo esquivo. Eran las 3 de la mañana, y yo estaba exhausto, mirando el reloj con una mezcla de frustración y resignación. Había pasado meses conviviendo con la voz, y aunque aún me ponía nervioso, también me había acostumbrado a ella. Era como un amigo invisible, uno que solo aparecía en la oscuridad. «Problemas para dormir», dijo la voz, con un tono que parecía genuinamente preocupado. «Sí». «Bastantes», respondí, con mi voz apagada por el cansancio. «Lo siento mucho, ¿hay algo que pueda hacer?» «No. Siempre ha sido así». «Lo siento de nuevo. Solo puedo hablarte, ojalá hubiera otra forma». Una pregunta me quemaba en la mente. Había algo que no entendía, algo que me inquietaba más que la voz misma. ¿Por qué no puedes salir de ahí? ¿Por qué solo puedes hablar? La respuesta me heló la sangre. ¿Por qué no puedes verme? ¿Qué? ¿De qué hablas? No hay luces en tu habitación. No puedes verme en la oscuridad. Entonces, si enciendo la luz, ¿podré verte? Me temo que sí. Sin pensarlo, salté de la cama y corrí al interruptor. La luz inundó la habitación, y miré hacia la cama, esperando ver algo, cualquier cosa. ¿Ahora puedes salir? No, es demasiado brillante. No puedo. Me agaché y miré bajo la cama. No había nada. Solo el suelo polvoriento y las sombras. Pero la decepción dio paso a una resolución. Algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo con esa voz sin saber qué era. Decidí que necesitaba respuestas, incluso si eso significaba enfrentarme a lo que sea que estuviera bajo mi cama. Los días siguientes, comencé a investigar con más ahínco. Revisé cada rincón de mi habitación, buscando pistas. Encontré un viejo diario en el desván, escondido entre cajas polvorientas. Pertenecía a una niña que había vivido en la casa décadas atrás. Sus entradas eran inocentes al principio,
hablaba de la escuela, de sus amigos, de su gato. Pero hacia el final, las palabras se volvían más oscuras. Escribía sobre una sombra que la seguía, sobre susurros en la noche. La última entrada, escrita con una caligrafía temblorosa, decía: no enciendas la luz. Si lo haces, te verá. El diario me dejó helado. ¿Era la misma cosa que vivía bajo mi cama? ¿Había estado aquí todo este tiempo, pasando de un niño a otro? Decidí hablar con mi abuela, la única persona que conocía la historia de la casa. Ella me contó que la casa había sido construida por una familia excéntrica, conocida por sus experimentos con lo oculto. Según los rumores, habían intentado contactar con algo más allá y habían abierto una puerta que nunca pudieron cerrar. No le di mucha credibilidad, pero sus palabras se quedaron conmigo. Busqué más pistas en la biblioteca local y en los archivos del periódico. Encontré una noticia de 1923 sobre un niño que había desaparecido en nuestra calle. La policía nunca encontró su cuerpo, pero los vecinos afirmaban haber oído gritos en la casa. Otra historia, de 1956, mencionaba a una familia que se mudó repentinamente después de que su hija afirmara ver sombras que hablaban. Cada descubrimiento me convencía más de que la voz no era un producto de mi imaginación, sino algo real, algo antiguo, algo atrapado en esa casa. Pasé el invierno obsesionado con la idea de resolver el misterio. Hablé con un anciano vecino, el señor Ramírez, que había vivido en el vecindario desde los años 50. Me contó que la casa tenía mala fama incluso antes de que mi familia se mudara. Dijo que los niños que vivían allí siempre parecían distintos después de un tiempo, como si algo les robara la alegría. También mencionó un incendio en el sótano en los años 30, que los bomberos nunca pudieron explicar del todo. La casa guarda secretos, dijo, y no todos son buenos. Llegó marzo otra vez, una semana después de mi 13º cumpleaños. Había pedido una lámpara de noche como regalo. Mis padres, sorprendidos, preguntaron si tenía miedo a la oscuridad. Creo que me ayudará a dormir, mentí, y no insistieron. La lámpara, una pequeña luz azulada, ahora iluminaba mi cuarto con un resplandor suave, suficiente para ver, pero no tan brillante como la luz del techo. Esa noche, la voz volvió. La luz no es tan brillante. Yo puedo salir ahora. Estaba despierto, como siempre, pero esta vez estaba distraído, perdido en mis pensamientos. No le presté mucha atención hasta que escuché un sonido. Un rasguño suave, como uñas arañando la madera. Venía de debajo de la cama. El pánico me golpeó como una ola. No, no necesitas salir, no necesito verte, está bien, grité, con mi voz temblando. Pero no me escuchó. El rasguño continuó, lento, deliberado. Quiero verte. Y tú has querido verme. Voy a salir. La voz era más clara, más fuerte, como si ya no estuviera atrapada bajo la cama. Miré al borde del colchón, con mi respiración entrecortada. Entonces lo escuché. Un dedo negro, largo y afilado, se asomó por el borde de la cama, dejando una marca en la sábana. Luego otro. Y otro. Y otro. 6 dedos, curvados como garras, se aferraban al borde. Quiero verte. Pareces tan amable. Deberíamos ser amigos. El terror me paralizó. Lo que sea que estaba subiendo no podía ser amigable. Intenté levantarme, pero en mi pánico tropecé y caí sobre esa mano. Un grito ensordecedor llenó la habitación, como si miles de almas gritaran al unísono. Era un sonido de agonía, de dolor puro. Pensé que mis padres vendrían corriendo, pero la casa permaneció en silencio. Me puse de pie, temblando, y corrí hacia el interruptor de la luz. Justo antes de alcanzarlo, algo me agarró del tobillo con fuerza. Me giré, y lo vi. No tenía forma definida, solo una silueta negra que parecía absorber la luz. Algo goteaba de él, un líquido oscuro que formaba charcos en el suelo. En lo que asumí era su cabeza, 2 puntos blancos brillaban intensamente. Ojos. Me miraban fijamente. ¿Por qué huyes?, dijo, con una voz gutural, como si hablar le costara un esfuerzo inhumano. Suéltame, grité,
pateando con todas mis fuerzas. Pero su agarre era como acero. Comenzó a arrastrarse hacia mí, con su cuerpo sin forma deslizándose por el suelo. Desesperado, miré a mi alrededor y vi el armario, alto y pesado, justo a mi lado. Con una fuerza que no sabía que tenía, alcancé el borde del armario y tiré con todas mis fuerzas. Cayó con un estruendo, atrapando a la criatura debajo. No me detuve a mirar. Corrí al interruptor, encendí la luz del techo y esperé, con el corazón en la garganta. Cuando mis padres entraron, alertados por el ruido, no había nada bajo el armario. Solo madera astillada y mi habitación en desorden. Me preguntaron si estaba bien, y dije que sí, aunque cada fibra de mi cuerpo gritaba lo contrario. Ojalá les hubiera dicho la verdad. Ojalá les hubiera contado todo. Desde esa noche, duermo con las luces encendidas, sin importar dónde esté. Eso ha complicado dormir con otras personas, pero un simple veo cosas en la oscuridad suele ser suficiente para evitar preguntas. Mis padres nunca volvieron a mencionar esa noche, y yo nunca saqué el tema. Pero la presencia de esa cosa nunca me abandonó. No todas las luces de mi casa pueden estar encendidas al mismo tiempo. Hay rincones oscuros, pasillos sombríos, y en ellos, a veces, veo esos ojos blancos brillando en la penumbra. He encontrado marcas de garras en el suelo junto a mi cama, manchas negras en las paredes del pasillo, como si algo se deslizara por ahí cuando no estoy mirando. Vivo con miedo. Miedo de que un día me atrape desprevenido. Miedo de que esos ojos, esa voz, ese ser sin forma regrese por mí. Cada noche, cuando el sol se pone, siento su presencia más fuerte. Está enojado, lo sé. Y quiere algo de mí. No sé qué es, pero lo quiere. Han pasado años desde aquellos encuentros, y ahora, siendo adulto, he intentado racionalizar lo que viví. Me mudé de esa casa cuando tenía 15 años, pero las marcas que dejó en mí son imborrables. Encontré un terapeuta que escuchó mi historia sin juzgarme, aunque estoy seguro de que pensó que era una metáfora de algún trauma infantil. No lo era. Cada noche, cuando cierro los ojos, espero escuchar esa voz de nuevo. Hace poco, volví a la vieja casa. Ahora está abandonada, con las ventanas rotas y el jardín cubierto de maleza. Me colé por una puerta trasera, impulsado por una mezcla de curiosidad y necesidad de cerrar ese capítulo. La casa olía a moho y recuerdos. Subí a mi antigua habitación, ahora vacía salvo por el polvo y los ecos del pasado. Me agaché junto a la cama, donde todo había comenzado. No había nada, por supuesto. Pero cuando me levanté, vi algo que me heló la sangre. En la pared, apenas visible bajo capas de polvo, había una marca. No era una mancha, sino un dibujo tosco, como si alguien hubiera arañado la madera con dedos afilados. Era una figura sin forma, con 2 puntos en el lugar de los ojos. Salí corriendo y nunca volví. Años después, como adulto, intenté reconstruir lo que había vivido. Me convertí en una especie de investigador aficionado, buscando historias similares en foros en línea, libros de ocultismo y archivos históricos. Encontré relatos de otras casas embrujadas con patrones similares, voces en la noche, sombras que se movían solas, niños que afirmaban haber hablado con algo que no podían ver. Algunos mencionaban rituales fallidos, puertas abiertas a mundos que no debían ser tocados. Uno de esos relatos, de un pueblo cercano, hablaba de una entidad que solo se manifestaba en la oscuridad, atraída por aquellos que no podían dormir. Intenté contactar a los antiguos dueños de la casa, pero los registros eran escasos. La familia que la construyó había desaparecido en circunstancias misteriosas en la década de 1920, dejando tras de sí solo rumores y un puñado de objetos extraños, como los que encontré en la caja. Me puse en contacto con un experto en paranormal, un hombre mayor que había estudiado casos similares. Me escuchó con atención y me dijo algo que aún resuena en mi cabeza: algunas cosas no están atrapadas porque quieran estarlo. Están atrapadas porque alguien las ató a un lugar, y ahora buscan una forma de salir. Esa idea me persigue. ¿Y si la voz no era el verdadero monstruo? ¿Y si era un prisionero, como yo, atrapado en una casa que no lo dejaba ir? ¿Y si, al encender la luz, al intentar verlo,
¿Rompí alguna regla que lo mantenía contenido? Esta noche, mientras escribo, los rincones oscuros de mi casa parecen más grandes, más profundos. Los ojos están ahí, observándome. Tal vez no sea tan malo. Tal vez, después de todo, solo quiere hablar. Tal vez esta noche duerma con las luces apagadas.